Muy buenas tardes a todos, qué alegre saludarlos, bienvenidos a la semana ya 16 del curso de bioestadística, ya el cuarto bloque, así que vamos a comenzar de lleno con este tema que se llama el cálculo del tamaño de muestras. Como todos sabemos, ya lo hemos hablado, que es una muestra es una pequeña porción de una población, pero esa porción tiene que ser representativa, tiene que compartir las mismas características que la población para poder considerarse en el estudio. Y una muestra nos va a permitir tener un estudio adecuado siempre y cuando se determine el tamaño exacto. El tamaño de la muestra es importantísimo para que podamos tener un estudio adecuado. El determinar el tamaño de la muestra nos va a ayudar a que nuestro estudio se desarrolle satisfactoriamente. Y este bloque ya dejamos atrás todo el anime, dejamos Ghibli y comenzamos con Comics Well Films y esta película que se llama El Jardín de las Palabras. Una película preciosa, los invito para que puedan verla todos ustedes. Entonces comenzamos con esto y vamos a hacer un recordatorio. Vamos a recordar qué son las variables cualitativas y cuantitativas. Siempre es bueno que nos recordemos de ello. Una de las características que muchas veces dicen es que la diferencia entre estas dos variables es que unas se cuentan y otras no. No, todas se cuentan. Todas se van a poder contar. La diferencia es que la categoría en las cualitativas no son números, sino son características. Por ejemplo, la carrera que está llevando, la profesión que tiene, de qué departamento viene, qué red social es la que más utiliza. Estas son nominales porque no podemos ordenarlas. Sin embargo, las ordinales sí podemos, por ejemplo, el nivel de satisfacción, el grado académico, la talla, eso sí puede ser ordinal. Y las cuantitativas, no voy a ahondar mucho en el tema porque ya la hemos visto, solo es para recordarnos. Y la cuantitativa, que no solo se puede contar, sino que sus categorías son numéricas. Y es la discreta, que es un número entero, el número de hijos, cursos que impartimos o que llevamos, número de publicaciones o libros que hemos leído, números de mascotas que tenemos en casita, que han de ser bastantes, porque acá somos muy amantes de los animalitos. Esto es muy bueno. Y las continuas, que se derivan de una medición. La edad, aunque lo damos en entero, igual que el peso lo damos en entero, pero es una medición y me debe ser una medición, ya es una variable continua. Cuantitativa continua. La estatura, tiempo de estudio. Entonces ahí sí vamos a tener eso en mente y recordarnos de los tipos de variables que tenemos. ¿Sí? Ya entrando entonces vamos a ir directamente a nuestras ecuaciones, pero primero vamos a ver qué aspectos tenemos que tomar en cuenta para determinar el tamaño de la muestra. En primer lugar, el margen de error que se tolerará, o sea que como investigadores estamos dispuestos a aceptar. Ya vamos a hablar de cada una de ellas tranquilamente. El nivel de confianza deseado, qué tan confiable queremos que sea el estudio, y la variabilidad o la dispersión. Recuerden que la varianza o la desviación estándar nos indica qué tan variables están los datos. Ya teniendo estos tres aspectos en cuenta, vamos a ver cada uno de ellos. Y en este caso vamos a hablar del margen de precisión o margen de error. Acá podemos ver unas dianas a las cuales se les ha tirado algunos dardos. Todo lo hemos hecho en algún momento. Y acá en esto vemos que los dardos están rodeando al central, es decir, aquí es inexacta e imprecisa todos los tiros, ¿no? Mientras que acá están siendo precisos todos en el mismo lugar, pero inexacto porque está muy lejos de la diana central. Y en esta última, ahí sí hay muy buena exactitud y muy preciso porque todos están dando en la diana central. Entonces en este caso vamos a estimar un error del 5% para nuestros estudios, que es un error bastante aceptable, ¿sí? Un error bastante aceptable para que tengamos un buen estudio. El nivel de confianza nos va a permitir determinar qué tan confiable, como el nombre lo dice, va a ser nuestro estudio. Vamos a tener tres valores, 90, 95 y 99%. Y de la curva normal, basándonos en Z, porque seguimos con Z, la ventaja es que ahora solamente tenemos tres valores de Z. Si vamos a tener un intervalo de confianza del 90%, nuestro valor de Z va a ser 1.64. Si vamos a tener un nivel de confianza del 95%, nuestro Z va a ser de 1.96. Y con el 99% de confianza,
nuestro Z va a ser de 2.58. Esos tres valores son importantísimos que inclusive no lo aprendamos porque nos va a acompañar de aquí al resto del curso. Entonces ya hemos visto el margen de error o precisión, el nivel de confianza y miren qué belleza de imagen. Y la desviación estándar. Y la desviación estándar se puede tomar de tres maneras. La primera, haciendo un estudio piloto. Si no contamos con una desviación estándar, vamos a poder hacer un estudio piloto con 30 individuos, 30 personas, 30 objetos y sacarle su desviación estándar para validarla dentro de nuestro estudio. O quizás ya existió un estudio y podemos utilizar la desviación estándar de ese estudio previo. Eso podría hacerse también. O en el enfoque basado en intervalos, en donde vamos a tener que la desviación estándar es igual al rango, o sea, el valor máximo menos el mínimo, dividido 6. Y de esa manera podemos encontrar nuestra desviación estándar para el problema o el estudio que estamos haciendo. Entonces ya vimos las tres variables a tomar en cuenta y vamos a comenzar entonces a pasar a nuestras ecuaciones. Las voy a dejar un ratito para que ustedes la puedan copiar. Sin embargo, también ya se está compartiendo en nuestras redes sociales y en el formulario que se va a utilizar. Seguimos con dos tipos de enfoques. En la estimación de medias aritmética, que aunque acá no existe una media aritmética, pero sí está la varianza. Y la varianza es una medida que se establece a partir de la media aritmética. Entonces tenemos para población infinita y para población finita. Recordemos que la infinita es cuando se desconoce la población y la finita es cuando conocemos la población. ¿Bien? Entonces acá tenemos nuestras ecuaciones para cuando estamos con estimación de medias. Y ahora vamos a ver cuando tengamos estimación de proporciones. Si vemos las ecuaciones son muy parecidas. La diferencia es que en estimación de medias aquí tenemos una varianza que sustituimos por PQ y acá también por PQ y por PQ. Entonces de esta manera vamos a poder encontrar nuestro tamaño de muestra. Vamos a tener un ejemplo para cada uno de los casos. Vamos a ir con nuestro primer ejemplo. Me voy a poner aquí para mientras. Dice, un estudiante que realiza su tesis de pregrado sobre el peso de niños recién nacidos desea determinar el peso promedio de los bebés en el Hospital General de San Marcos. El margen de error para estimar la media poblacional es de 50 gramos, con un nivel de confianza del 99%. El estudiante encontró un estudio previo en el que la desviación estándar se supone de 75 gramos. ¿Cuál es el tamaño de la muestra que se requiere? Entonces miremos todas nuestras variables que tenemos. En primer lugar, no tenemos cuántos niños son, por lo tanto es una población infinita, porque no desconocemos. Si el problema dijera, un estudiante quiere hacer su tesis de pregrado sobre el peso de 15.000 niños, ahí hay una población, 15.000. Pero en este caso no tenemos, entonces es infinita. Y tenemos una desviación estándar de 50, el nivel de confianza del 99%, es decir que Z es, así es, 2.58. Y la desviación estándar de 75. Vamos a resolver entonces, me voy a ir por acá arribita. Y miremos cómo se hace el problemita. Acá tenemos un error de 50, lo dice acá. El margen de error de 50 gramos. Tenemos un nivel de confianza del 99, por lo tanto nuestra Z es de 2.58. Tenemos una desviación estándar de 75. Y es todo lo que necesitamos para poder entrar a nuestra ecuación. Como es infinita y tenemos una desviación estándar, entonces usamos z cuadrado por sigma cuadrado partido el error al cuadrado. Y nos da de 14.98. Claro, no podemos entrevistar a 14. O medir o analizar 14.98 niños. Tiene que ser un número entero. Entonces siempre lo vamos a aproximar al siguiente entero. Aunque quedara 14.2, nos vamos al siguiente entero. Entonces la muestra tiene que ser de 15. ¿Y cómo es posible que sea una muestra tan baja? Eso es debido a que, como desconocemos la población o va a ser muy grande la población, la muestra es pequeña. Mientras más pequeña es la población, la muestra va a aumentar. Entonces acá tenemos nuestro primer problema. Lo dejo ahí para que puedan copiarlo un ratito. Ahora en el segundo problema, vamos a analizarlo previo a resolverlo.
Dice, un investigador necesita estimar el número promedio de días que los pacientes permanecen en la sala de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Occidente. Él mismo determina, según registros históricos, que el tiempo mínimo de permanencia es de 10 días y el máximo de 40 días. Para la estimación de la media poblacional requiere utilizar un margen de error de 3 días y un intervalo de confianza del 95%. ¿A cuántos pacientes debe incluir en la muestra? Hagamos el análisis entonces. ¿Qué es? ¿Es por medias o por proporciones? Acá nos está hablando de estimación de la media, entonces nos vamos a medias en primer lugar. Luego, no me está dando desviación estándar, pero tengo una ecuación que teniendo el valor mínimo y el máximo, yo puedo determinar la desviación estándar. Un margen de error de 3 días y un intervalo de confianza de 95, por lo tanto la Z va a ser de, exacto, 1.96. Miremos cómo se resuelve entonces este caso. Valor máximo de 40, valor mínimo de 10, con un nivel de confianza del 95%, haciendo Z1.96. Y luego tenemos acá la diferencia, valor máximo menos mínimo partido 6, 5. Y el error que nos dan acá de 3 días. ¿Sigue siendo población infinita? Sí, porque no dice cuántos pacientes. Si dijera el promedio de días que los 2.500 pacientes permanecen en la sala, entonces ahí sí podría ser. Pero como no, entonces es una población infinita. Con medias nos vamos entonces a la misma ecuación. N es igual a z al cuadrado por varianza al cuadrado, partido del error al cuadrado, nos va a dar 10.67, es decir, 11 pacientes son los que debemos incluir en nuestro estudio. Se los dejo un ratito para que lo copien, si no, pues le ponen pausa. Veamos nuestro ejemplo número 3. Dice, un investigador necesita el gasto promedio en seguro médico familiar que pagan mensualmente los 28,000 padres de familia que viven en las zonas urbanas de la ciudad de Totonicapán. Para estimar la desviación estándar poblacional del gasto, se realiza un muestreo piloto de 30 personas y se encuentra que la misma equivale a 60. El estimador debe estar dentro de un margen de error de 15 quetzales. El investigador desea utilizar un nivel de confianza del 95. ¿A cuántas familias debe encuestar? Acá ya vemos que tenemos una población conocida, población finita de 28,000 padres de familia. Tenemos una desviación estándar que salió de un estudio piloto de 60, un error de 15, un margen de error de 15 y un nivel de confianza del 95%, lo que nos da una Z de 1.96. Utilizando todos estos datos que vamos a atrapar acá y nuestra ecuación, porque ahora es una población finita, siempre de medias, porque media vez, ¿cuál es el truco acá? ¿Cuál es el secreto? Acá es cuando nos dan desviación estándar, es porque tenemos que hacer el enfoque en medias, ¿sí? Entonces tenemos nuestra ecuación, que es esta, solamente sustituimos los valores que atrapamos, donde la población es de 28,000. También tenemos que la desviación estándar es de 60, el nivel de confianza es 95, lo que hace que tengamos una Z de 1.96 y un margen de error de 15. Por lo tanto, al meter los datos nos sale 61.33, pero no puedo tener a .33 padres de familia. Entonces lo voy a ajustar a 62. ¿Por qué no lo ajusto a 61? Porque mi muestra dice 61.33, es lo mínimo. Es lo mínimo. Si yo le bajo, puedo incurrir en un error más grande. Entonces lo ajusto a 62 al entero siguiente siempre. Entonces damos cuenta cómo este tema es mucho más sencillo que los que hemos visto, lo que hace que bioestadística se convierta cada vez más sencillo y hay que aprovecharlo. Esa remontada se tiene que dar en este bloque. Vamos ahora con nuestro ejemplo número 4. Tenemos 6 en total, así que ya estamos próximos a terminar este día. Según estudios en países latinoamericanos, se estima que el 70% de las personas mayores de edad se automedican. Un médico desea verificar esta estimación para su clase de farma. Si desea que su estimación se encuentre al menos del 3% de la proporción poblacional, con un nivel de confianza del 90%, ¿qué tamaño de muestra requiere? Vemos ahora que en ningún lado vemos que dice la media, la desviación, la varianza, sino que está dándonos un porcentaje, una proporción. Por lo tanto, nos vamos con un enfoque a proporciones y vemos que no dice cuántas personas mayores se van a estudiar. Solamente dice que
son personas mayores. Por lo tanto, es una población infinita con una proporción conocida. Tengo una proporción del 70%, 0.7. Vamos a ver acá ya resuelto el problema para poder analizarlo. Acá P.7. ¿De dónde salió ese 0.7, Viringe? Del 70 partido sin 0.7. Por lo tanto, Q, que es igual a 1 menos P, 1 menos 0.7 me va a dar 0.3. Con un nivel de confianza del 90%, lo que me da una Z de 1.64 y una margen de error del 3%, o sea, 3 partidos sin 0.03. Entonces tenemos proporciones de población infinita. Nos vamos a nuestra ecuación, en donde es la misma que la de medias, pero acá en lugar de la varianza tengo PQ. Entonces nos va a quedar 1.64 al cuadrado por 0.7 por 0.3 dividido 0.03 al cuadrado, 627.57. Lo ajustamos o aproximamos a 628 para poder hacer nuestro análisis. 628 adultos mayores para poder hacer el estudio y verificar si de verdad se automedica el adulto mayor. Pues dice adulto, dice mayor, no dice adulto mayor, dice mayores de edad. Ahora con nuestro ejemplo número 5, tenemos la proporción de médicos que cambiaron de puesto de trabajo en el departamento de San Marcos en los últimos 3 años se debe calcular con un intervalo de error del 8%. Es necesario utilizar un nivel de confianza del 95%. Un estudio que se realizó hace varios años reveló que el 20% de los médicos cambiaron de puesto de trabajo. Y para actualizar el estudio, ¿cuál es el número de médicos que se deben estudiar? Hagamos el análisis cómo lo vamos a trabajar. En primer lugar, está claro que es proporciones, porque acá nos lo está diciendo proporciones. También nos dice un intervalo de error. El intervalo de error es 2 veces el margen de error. Entonces tenemos que dividirlo entre 2 para obtener el margen. Recuerden que nuestra ecuación utiliza margen de error, no intervalo de error. Nuestro nivel de confianza es el 95% con un Z de 1.96 y tenemos una P conocida de un estudio previo con un 0.2 o 20%. Entonces vamos a utilizar todo esto, sigue siendo población infinita porque no nos están diciendo cuántos médicos en total se estudiarán o es la población. Entonces vamos a utilizar nuestra fórmula o ecuación de población infinita y vamos a atrapar nuestros datos. El error es igual al intervalo de confianza dividido 2, 0.04. ¿Por qué 0.04? ¿De dónde salió el 0.08? De dividir 8 dentro de 100. El nivel de confianza del 95%, lo que da una Z de 1.96, una P de 0.2 y una Q de 0.8. Usamos nuestra ecuación entonces, 1.96 al cuadrado por 0.2 por 0.8 dividido 0.04 al cuadrado, nos da 384.16. Y una vez más, lo aproximamos o lo ajustamos al entero siguiente, dándonos una muestra de 385 doctores o médicos. Lo verdaderamente complicado va a ser encontrar tanto doctor, pero si necesitamos hacer el estudio, pues se va a realizar con un mínimo de 385 médicos. Y ahora vamos con nuestro último ejemplo, el ejemplo número 6, que dice: un investigador desea estimar la proporción poblacional de clínicas médicas de la ciudad de Quetzaltenango que desechan sus residuos con empresas de bioseguridad especializadas. La estimación se desea realizar con un intervalo de error del 4%, intervalo de error del 4%, nivel de confianza del 99% y se conoce que actualmente existen 2.800 clínicas en la ciudad y no se encuentra disponible ningún estimador de la población, de la proporción poblacional. Analicemos qué tenemos. Primero, el intervalo de error, el cual lo divido dentro de 2 para tener nuestro margen de error. Nivel de confianza del 99%, damos una Z de 2.58 y N, o el tamaño de la población, es de 2.800 clínicas y no hay P, no conocemos P. Dice no se encuentra ningún estimador de la proporción poblacional. En ese caso vamos a tomar en cuenta lo siguiente: al no tener ningún estimador proporcional de la población, entonces vamos a usar P.5 y Q como 0.5 también. Veamos acá cómo recolectamos nuestros datos. Y acá tenemos el margen de error es igual al intervalo partido 2 a 0.02, nivel de confianza del 99% con Z 2.58, el tamaño de la población de 2.800
con una P de 0.5, porque no existe el estimador, y una Q de 0.5. Entonces, como es población finita, nos vamos a nuestra ecuación de la población finita y nos da 1673.84, lo que aproximándolo al entero superior da 1674 clínicas. Veamos que de 2800 clínicas tiene que investigar a 1674, que es una muestra muy grande, pero es debido a que no existe ningún estimador poblacional y el estudio se quiere realizar de esta manera con un 99% de confianza. Si hubiera bajado el 99% al 90%, hubiera sido menos el tamaño de la muestra. Y de esta manera entonces llegamos al final de la semana, no sin antes hablar de qué es el sesgo. Y el sesgo nos va a inducir algún tipo de error. Por eso, ya que tengamos el tamaño de la muestra, tenemos que tener claro qué tipo de muestreo vamos a utilizar. Ya vimos todos los muestreos en el bloque pasado. Está muestreo aleatorio simple, por conglomerados, bola de nieve, por conveniencia, por accidente, dependiendo de cómo lo vamos a trabajar. Y de esa manera entonces tratar de tener la mejor forma de recolectar la información y evitar el sesgo de selección y así también el sesgo de información. ¿Y con qué fin? Con el fin de que nuestro estudio sea correcto. Determinamos de esta forma ahora sí la semana 16 con el tamaño de la muestra. Ahí al fondo van todas las películas de Comics Way Films, invitación para que vean todas, muy buenas. Y este pensamiento que dice, te conviertes en lo que piensas, por lo tanto, ten pensamientos positivos. Estaremos posteando en nuestras redes sociales mucha información respecto al curso. Por ahora, pues, espero que esta semana estén muy bien y de ser posible nos vemos la próxima. Chau tutti, un abrazoto, que Dios los bendiga, se cuidan bastante.